Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Les traigo el resumen del capítulo número 6 de Rocío. Bien, quiero hacer una advertencia antes de meternos de lleno con el vídeo, porque a mí se me había prometido que... Primero nos prometieron que ayer, luego dijeron que no, que tal, que nos lo pasaban a hoy. Porque claro, si lo ponían ayer, a lo mejor competían con su propio estreno. Bien, al final lo han pasado hoy, pero no han puesto el capítulo completo, sino la primera parte del capítulo 6, cuando se nos había prometido en principio el 6 y el 7, y al final solo el 6 y partido en dos. Y esa segunda parte no se emitió en mi Teleplus como adelanto a los usuarios premium. Así que les advierto de entrada de que si están pensando si pillarse el Mi Teleplus por el tema de verlo antes, porque a lo mejor te quieres ir a la cama antes y solo te interesa esto y el debate no, y dices, mira, me lo pongo cuando se estrena a las 9 y a las 10 ya estoy en la cama, no lo hagan, porque van a tirar el dinero a la basura. Yo al fin y al cabo tengo que pagar el Mi Teleplus porque para el tema supervivientes me va a venir muy bien por si quiero volver a ver una gala o cualquier historia, pero les recomiendo que no lo hagan. Primero porque no han ni siquiera estrenado el capítulo íntegro, sino que te han dejado la segunda parte para que la veas en directo, con lo cual es una chorrada, porque luego al final si el programa va a empezar a las 9, pues ya te esperas y lo ves completo. Y te han levantado 4 euros por la cara y bueno, cuando les reclama, Mi Tele te redirecciona a su buzón de sugerencias y sus historias. Lo advierto para que te ahorres 4 euritos y para que te lo gastes en otra cosa más productiva que esto. Y al final, pues mira, si te lo van a estrenar una hora antes y encima a la mitad, pues no te merece la pena. Vale más la pena esperar al formato en directo. Y ya sin más vamos a comenzar con el resumen del sexto capítulo. Y déjenme decirles que por favor sean un poquito conscientes de las horas que grabo yo y de que todo el contenido y que todo lo que se dice son casi 2 horas de testimonio, que si a lo mejor algún nombre en el momento que estoy grabando no me viene a la cabeza o se me va la pinza, como el otro día que nombré a Antonio Tejado y tal, y era Antonio David Flores, perdonen el lapsus ese. Pero lo digo sobre todo porque había una persona muy enfadada porque no supe decir el nombre de las 3 personas que sacaron la maleta de Fidel de la casa. Pues lo siento, son muchas horas de programa, son muchas horas que yo me estoy preparando este guión y son un rato largo porque ustedes ven el vídeo casi cortado y yo lo siento si se me va en algún momento el nombre o no recuerdo específicamente una situación, pero hay que ser comprensivos de las horas que son y yo estoy aquí ofreciendo un servicio para gente que no lo pudo ver. Así que nada, vamos a comenzar. Empezamos con unas imágenes de archivo del programa de María Teresa Campos, donde estaba el padre de Rocío Carrasco, que era boxeador. En estas imágenes ella nos dice que ya no tiene ningún tipo de relación con él cuando se emiten esas imágenes. Le preguntan por las parejas de su hija. Primero por Fidel, al que el padre dice que no tiene ningún tipo de relación, que no sé qué, y de pronto suelta una frase que dejó patinando a la presentadora, que fue: no es oro todo lo que reluce. Ahí él lo dejó un poco en el aire como diciendo, no quiero hablar más de lo que ya estoy hablando. Cuando le preguntaron por Antonio David Flores fue un poco un tanto como lo mismo, ¿no? Como que no se quería mojar mucho y qué tal. Así que digamos que estábamos viendo la parte más cercana de Rocío Carrasco diciendo que no se fiaba tampoco de Fidel. Entonces Rocío Carrasco dice que bueno, que fue un poco injusto, que quizás hubo ahí un acercamiento de Antonio David hacia su ex suegro, podemos decirlo así, en el cual pues también le intentaba como vender un poco la moto de cómo era Fidel. Hubo también un episodio donde su padre quiso ver a sus nietos y Rocío Carrasco que le dijo que de momento no, que primero quería tener una charla previa con él. Según cuenta Rocío Carrasco, tuvo una conversación muy larga, una charla muy extendida con su padre, en la cual él podría haberle terminado pidiendo perdón a ella y a Fidel, y ella asegura que su mujer por aquella época, que era Raquel Mosquera, era testigo de todo esto, que otra cosa es lo que ella ha ido contando por ahí, por el motivo que sea. Pero ella asegura y perjura que su padre le había pedido disculpas tanto a ella como a Fidel. Además, Rocío Carrasco asegura que todo lo que dijo Raquel Mosquera, en el sentido de que esa hija de P, que no sé qué, Rocío Carrasco lo desmiente totalmente y ella pone la mano en el fuego de que su padre nunca hablaría así de ella. Por lo visto culparon a Rocío Carrasco de que su padre fuera haciendo eses con el coche, como que, bueno, en fin, ustedes que han visto el capítulo lo habrán entendido. Y ella dice que realmente él fue haciendo eses por algo más que ella, o sea, Raquel Mosquera, sabe. Aquí ya yo me quedé un poco impresionado porque digo, bueno, es que esta parte de la historia ahora nos falta, ¿no? Porque tenemos que saber, si estamos aquí hablando,
hay que hablar de todo, porque ahora a mí me falta este detalle. ¿Qué pasó para...? Claro, porque si tú escuchas las dos versiones, a lo mejor la charla que estaba teniendo Rocío Carrasco no era tan fuerte como a lo mejor algo que le había pasado a este señor con su mujer. Entonces esto es un detalle que nos ha faltado a los espectadores y que se ha quedado muy en el aire, pero ella ha dicho que no era el momento de comentar eso. Ella relata también que esta fue la última vez que vio a su padre y que por lo tanto cuando se enteró de que su padre había fallecido, que se lo comunica a Fidel, que le dice, bueno, le ha dado un infarto, y ella le dice, bueno, pero estará acompañado, y dice que Fidel movió la cabeza repetidamente negando con ella y diciendo que no, como dándole a entender que su padre había fallecido. Entonces aquí ella dice que se le cae el mundo encima, que ve cómo su niñez se va y que ve cómo pues se va una parte importante de ella, de su vida, ¿no? Un sentimiento bastante normal cuando muere un familiar. Yo creo recordar que se habló mucho en su momento de esa última conversación. No sé muy bien si es tal y como lo relata Rocío o hay otra parte más de la historia que no nos ha contado, pero sí que creo que falta aquí una pieza del puzzle. Yo creo que no fue todo tan fácil de hablar, yo creo que había mucho rencor acumulado y creo que tanto padre como hija se dijeron cosas bastante fuertes en esa conversación. Esto es todo un presuponer porque yo, ya les digo que yo la memoria que tengo de aquella época no me llega tanto, pero aparte son cosas que he ido buscando y cosas que ustedes han ido compartiendo en Twitter, que por cierto, síganme en Twitter. Ya les digo que en Twitter no me limito a resumir, sino que doy mi opinión personal, así que si no les gusta mi opinión personal es lo que hay. En fin, que Rocío Carrasco vio como su infancia y su niñez se iban junto al hombre que más había querido en su vida, porque ella decía que con su padre era locura. Aquí nos ponen varias imágenes de archivo. Una de ellas es de Rosito saliendo del funeral del padre mientras la gente la buchea e incentivado por los medios de comunicación, pero que era una historia que a nosotros ni nos iba ni nos venía. No entiendo esa gente que se presenta a la salida de un tanatorio o de algún un cementerio o lo que sea para gritar a una persona. Sinceramente yo no entiendo ese tipo de comportamientos, pero bueno, fue lo que pasó, fue abucheada, ella no entendía cómo la gente podía ir a decirle esas cosas el día que fallecía su padre. Y también nos ponen unas imágenes de archivo donde Carmelo Marchante tiene un enfrentamiento con Antonio David Flores reprochándole que se presentara. Antonio David Flores le replica diciéndole que por qué no podía ir él al funeral de su ex suegro y padre de sus nietos, y se forma una confrontación muy grande. De todas maneras, estos programas eran así. Creo recordar que incluso Sardá, no recuerdo si fue Sardá o alguien que trabajó para Sardá, Crónicas Marcianas, Tómbola, todos estos programas tenían como un guión previo en el cual pues, ellos buscaban como una serie de broncas, no sé si ustedes me entienden, que ellos mismos buscaban el altercado, no como otras imágenes que vimos de Antonio David Flores levantándole el puño a un colaborador o yendo a atacar a Ida Nízar, sino me refiero a este tipo de peleas entre personas de la farándula. Rocío Carrasco tiene muy claro quién ha estado detrás de la mala imagen que ella ha tenido durante 20 años. Y es Antonio David Flores por los distintos titulares que fueron sucediéndose. A lo largo del programa, si no lo pudieron ver, ya te lo cuento yo, pusieron como varios extractos y recortes de prensa y de revistas en las que Antonio David durante estos años ha concedido exclusivas. En su mayoría hablando de Fidel o de la propia Rocío Carrasco o hablando de su papel como padre. Bien, entonces, a través de estos recortes, ella se afianza en ello para decir: oye, que la imagen que yo tengo proyectada sobre mí, quizás esto tenga algo que ver. Aquí hay un asunto de un Rolex. A ver, esto empieza porque le hacen la pregunta a Rocío Carrasco que si cree que ella, que su padre cree que ella ha recibido todos los objetos de valor que él quería que ella tuviese. Y ella hace especial mención a un objeto en concreto, en el cual Raquel Mosquera en un artículo decía, bueno, pues ella me exigió un Rolex de oro y una estatua. Bien, pues ella aclara lo del Rolex y dice, es que el Rolex tenía un valor sentimental porque tenía una grabación por dentro, que si el reloj hubiera sido Casio o un reloj más cutre, pues lo hubiera pedido igual porque era un recuerdo sentimental. Es que tampoco tiene la chiquilla la culpa de que el reloj estuviera bañado en oro. ¿Saben lo que les digo? Que también echarle en cara que quisiera el reloj del padre, pues si era de su padre, era de su padre y punto. No sé, yo con estas cosas no hago ese tipo de miramiento. Yo de mi abuelo, que era la persona que más quería en el mundo, me quedé la pluma esa de plata de ley con la que él firmaba los cheques y yo tan contento, no tengo nada más. Y yo encantado de la vida, y es lo que hay. A partir de este entonces, con Raquel Mosquera solo se encontraría en el tanatorio y un par de ocasiones más en las que hablaron un par de cositas que, como siempre, suponemos que se fue de tono. En fin, la conversación me refiero. Así que hasta aquí la historia con Raquel Mosquera. Raquel Mosquera también
Hubieron extractos de ella sentada en un Sálvame hablando de Fidel. Lo que vino a decir básicamente Raquel Mosquera es que Fidel tenía abducida a Rocío. Es decir, que la tenía anulada como persona y que le tenía el coco comido y que por eso Rocío estaba tan a la defensiva con todos los miembros de su familia. En los siguientes meses Rocío Carrasco se sintió arropada por sus hijos, por Fidel, por su familia y luego le vendría otro duro golpe cuando vio una portada de revista de Antonio David Flores diciendo que no le gustaba para nada que sus hijos estuvieran con Fidel. Esto fue un jarro de agua fría para la pareja, dado que, bueno, era el titular de una prensa, todo esto se estaba haciendo muy público. Y aquí es donde nos ponen una sucesión de imágenes de archivo entre Crónicas Marcianas, Salsa Rosa, que por si alguno no recuerda Salsa Rosa, que yo creo que la mayoría de nosotros lo recordamos, pues era el formato que había antiguamente a Sábado Deluxe, que también había otro, y si no recuerdo mal, no me castiguen, pero creo que se llamaba La Noria. ¿Se acuerdan que habían periodistas de la talla de Maika Vergara, que falleció y tal? Entonces digamos que era como un Sábado Deluxe, para que ustedes se ubiquen. Y Crónicas Marcianas, para la gente que vive fuera de España, era un programa, un late night, es decir, un programa que se ponía bien entrada la noche con contenido bastante adulto. Antonio David dice que todo lo que salió de su boca, todos esos titulares vinieron propiciados por palabras que él escuchaba a su hija en aquel entonces, o sea, de Rocío Flores, que claro, escuchaba a la niña decirle Fidel esto y tal, entonces él declaró que no le gustaba que su hija estuviera con Fidel. Según él, por sus propias palabras, repito que esto no lo estoy diciendo yo, que lo ha dicho él, que fue la niña la que le dejó entrever, le verbalizó de alguna manera que no quería estar con este señor. Aquí entra un espacio bastante amplio dentro del docu-reality, donde Rocío Carrasco presenta un informe psicosocial. Es un informe que establece, a raíz de unas peticiones, de unas declaraciones que hizo Antonio David Flores, se lleva a cabo pues unas especies de charlas con psicólogos. Rocío Carrasco recuerda cómo le dijo a su hija que esas personas eran actores y que tenían que hablar con ellos y tal, como montando un poco, allanando el terreno para que no fuera tan traumático para sus hijos contarles, bueno, a su hija en este caso, el niño era muy pequeño, contarle a una persona desconocida cosas muy íntimas, ¿no? Bueno, por lo visto en este informe se detallaba que Rocío era una niña muy espabilada, muy activa, muy cariñosa, una niña que con un coeficiente intelectual muy alto. A todo esto, a Rocío Carrasco, según sus propias palabras, dice que lo que más le dolía era pensar que le pudieran decir algo o pudiera salir algo que le hiciera daño a su hija durante todo este proceso. Le preocupaba mucho que el día de mañana le dijeran tu padre dijo esto, tu madre dijo aquello, tu madre ha hecho esto, tu padre ha hecho lo otro, que quería como de alguna manera proteger a su hija de esos comentarios también. Esto es objeto de debate, ¿no? De cómo los niños los hijos de los famosos están siempre expuestísimos al colegio, a que por mucho que tú le ocultes a tu hijo a lo mejor, ¿no? Creo que fue Belén Esteban, la propia, que dijo una vez que no le contaba a su hija los problemas y se los soltaban en el patio del colegio. Algún niño, pues a tu madre le puso los cuernos el migue o una cosa así. No recuerdo exactamente el claro ejemplo, pero ustedes me entienden, ¿no? Que los niños de alguna manera dan pena en ese sentido de que no los puedes proteger todo el tiempo porque nunca sabes quién le puede venir a contar algo de lo que ha hecho tu madre o tu padre en la televisión. Por eso digo que los niños siempre son los más desprotegidos en toda esta historia. La niña en general, en aquella época, ya les digo, cuando digo porque me ha caído mucho, como también por decir la niña. A ver, yo digo la niña en aquella época, en este contexto de entre los 3 y 6 años que se desarrolló este programa, ¿no? La niña era una niña muy sociable, una niña muy abierta, sin problemas en el colegio. Tenía adoración por su hermano, al cual cuidaba en todo momento, cosa que sigue haciendo a día de hoy, creo que eso es una de las partes que nadie le puede negar a Rocío Flores. Nos podrá caer mejor, nos podrá caer peor, pero Rocío Flores en concreto siempre ha estado muy pendiente de su hermano, siempre lo tiene en la boca e incluso ella dijo que con el dinero que ganara en Supervivientes lo iba a invertir en ayudar a su hermano a estudiar y a seguir formándose. Ese sentimiento de protección hacia su hermano siempre lo ha tenido. O sea, siempre ha estado ahí en esos momentos desde que era muy pequeño. Vimos imágenes de archivo mientras Rocío Carrasco iba hablando y se veía una Rocío Flores encantadísima de la vida de tener hermanos. ¿Por qué digo esto? Pues porque también en estos informes psicológicos se suele establecer que si la niña tiene celos del hermano, que si puede tener algún comportamiento por celos. No, todo esto fue descartado desde un primer momento porque la niña estaba que babeaba con el hermano. Pero lo que sí dejó entrever un poco la psicóloga en este informe, que lo tengo por aquí apuntado, es que por verbalizaciones y expresiones utilizadas por la niña,
le hacen pensar que pueda estar influenciada por el padre algunas de esas opiniones que la niña estaba manifestando. Esto, como ya les digo, está recogido en un documento, el cual está firmado por alguna psicóloga especialista. Esto yo no tengo nada que ver. También se especifica imagen materna que atiende, controla y vigila. Se preocupa con ella, se identifica y se siente protegida. Rechazo de separación por sustitución. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo cogí y lo intenté coger al vuelo, pero ustedes saben que escribir, escuchar y atender no es suficiente. Básicamente lo que están diciendo es que Rocío Flores veía a su madre como una persona responsable, que cuidaba de ella, que la atendía, que la quería mucho, pero que tenía miedo a que la sustituyeran. Es decir, que alguien pudiera reemplazar su sitio en el corazón de su madre, alguien que apareciera nuevo. En este caso, suponemos que puede referirse a Fidel, ¿no? Y aquí es donde la psicóloga, yo creo que fue donde dijo lo de que no sabemos si esas ideas son inculcadas por el padre o son sentimientos reales y legítimos que tenía la propia Rocío Flores. Que por cierto, déjenme informarles de que Rocío Flores está cerrando más o menos una entrevista con Mediaset, con Telecinco en concreto, pero que se pondría después de la emisión del programa de Rocío en su integridad. Es decir, Rocío Flores lo que está intentando llegar a ese acuerdo de que ella no va a contestar hasta que vea todos los episodios. Y sobre Antonio David Flores pone que pone básicamente que es bastante impulsivo, difícil de controlar sus emociones, digamos que de un carácter ciertamente volátil. Sin embargo, también hay más afirmaciones acerca de Antonio David Flores, como por ejemplo que daba mucha importancia al bienestar material, lo que se traduce en pues la comodidad, el dinero, ¿sabe lo que les digo, no? Los lujos también. También en este informe a Antonio David Flores le expresó a la psicóloga su incomodidad con que Rocío era una persona como bastante egoísta porque no cedía en las exigencias que él, por ejemplo, había propuesto de buena fe en la cláusula esta que él puso específica para la separación, que fue lo que nos contó la semana pasada de pues 6.000 euros, bueno, 500.000 pesetas y 500.000 pesetas por cada hijo, y 240.000 pesetas de la época para él, para una especie de compensación, una especie de manutención también, porque se había acostumbrado a cierto nivel de vida y no podía vivir con menos porque tenía que mantener a los dos hijos y además exigía la custodia de los dos niños. También algo que ponía Antonio David Flores de manifiesto en esta declaración es que él podía dedicarse más a los hijos porque, bueno, tenía más tiempo libre. Creo que, bueno, él también trabajaba ya en esta época y ya estamos hablando de cuando él estaba metido en la televisión, que tenía más tiempo libre para dedicarle a los niños, mientras que Rocío Carrasco no lo tenía tanto, cuando también trabajaba en la televisión y trabajaba en el formato matutino de María Teresa Campos. ¿Se acuerdan la sección esta que han puesto varias imágenes de archivo donde era como en un tendedero y hablaba María Teresa Campos con otro señor? Y también venían invitados especiales. Entonces, digamos que ahí estaban más o menos a la par, ¿no? Los dos tenían trabajos que requerían pasar tiempo fuera de casa. Aquí es donde Rocío Flores dice que todo esto que Antonio David Flores ha dicho en ese informe es lo que les ha ido inculcando a sus hijos desde que son pequeños. Y dice que, claro, si a ti de pequeño te van criando con eso, a pesar de que tú vivas lo contrario, llega un momento donde tú lo crees realmente. Esto, como ya digo, es un pensamiento que tiene Rocío Carrasco y la conclusión que ha llegado después de leer este informe. Una parte del documento donde decían que Antonio David Flores quería estar más tiempo con ellos, y aquí, porque iban subrayando en rojo, ¿vale? Pero aquí saltaron una cosa que a mí me pareció muy importante y que no hay que dejar atrás, porque dijeron, él desea estar más tiempo con ellos, y saltaron otra cosa, pero yo llegué a leer, si quieren véanse el documental y pongan el pause, que decía también, y los niños también quieren estar con él. Es decir, que digamos que si tú verdaderamente hicieras algo mal hacia tus hijos, como por ejemplo, hoy que tu madre te deja por la noche y se va de paseo con Fidel, los niños no querrían estar con Rocío Carrasco, ¿vale? Entonces, a la inversa también es aplicable, es decir, Rocío Carrasco afirma y reafirma que nunca le habló mal a sus hijos de su padre, porque siempre les dijo, sé bueno con tu padre, hazle caso a todo lo que te diga tu padre. Entonces, esto nos deja entrever que Rocío Carrasco tampoco les cambió la mentalidad a sus hijos para que fueran con su padre, porque en el artículo se especifica perfectamente que los niños también querían ir con su padre. Si ella les hubiera hablado malamente, les hubiera contado, papá me ha pegado, papá me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, dudo de que esta frase estuviera en el artículo. Entonces, esto es un punto para mí a favor para creerme lo que redacta Rocío Carrasco a continuación, de que ella no ha envenenado a sus hijos en contra de su padre jamás. Rocío Carrasco se emociona y dice que
que bueno, que Antonio David Flores quería tener los niños, pero no sabe lo que es tener los niños, porque dice que no saben lo que son los cólicos, las fiebres, la varicela, que todo eso lo vivió ella como madre, él no lo vivió, y que por eso no entiende que fuera tan como de padre amantísimo, cuando muchas de esas cosas ni las vivió. Hincapié en una cosa que es lo de la pensión tampoco la pasa, que todo el mundo criticaba, oye, porque, bueno, cuando un juez establece que tú tienes que pasar una manutención, aunque la madre se haya negado, o el padre, hoy en día esto está un poco más dividido, pues, aunque tú te niegues, la tienes que recibir. Y si no lo recibes, tú tienes que dar fe al juzgado de que no lo estás recibiendo, porque eso es una sentencia, es decir, no deja de ser, aunque sea una separación, una custodia, no deja de ser un juicio. Si a ti te corresponde una X cantidad mensual para tus hijos, aunque en realidad no te haga falta, si el juez lo ha asignado, entonces yo creo que hay que cumplir. Y según creo que la pasó como 4 o 5 meses. De hecho, Rocío Carrasco afirma que se le exigieron 26.000 euros por el retraso de pues estas manutenciones, ¿no? Que como dijo eso, él no lo contaba. Él no contaba estas cosas. Él solamente contaba la versión que a él le convenía, que era la de hacerse el padre amantísimo en la tele, diciendo que quién pagaba la manutención de esos niños, que no sé qué, y claro, todo el mundo lo creía, porque nadie sabía que estaba este monto de 26.000 euros reclamándole a él. Más imágenes de archivo donde Antonio David Flores especifica que no le paga la manutención a Rocío Carrasco porque no le dio un número de cuenta de ella, sino que le dio una cuenta personal de Fidel donde no están ni los niños ni ella de por medio. Algo que ella enseguida rebate sacando la cuenta esa en la que afirma que desde ese entonces hasta la actualidad, donde ella comparte esa cuenta con Fidel y donde ingresaban las manutenciones de los niños, que ella estaba como titular y él estaba como cotitular. Esto se suele hacer mucho en caso de que a ti te pase algo o que tú no puedas, pues la otra persona que está autorizada pues saque dinero y tal, ¿no? Es lógico que tú, si estás muy enamorada de una persona, si tú depositas tu confianza en una persona, pues yo por ejemplo pondría a mi pareja, ¿no? No me quedaría yo solo por si me pudiera pasar algo y necesitara que él hiciera uso de ese dinero, ¿no? Creo que es un movimiento muy común y muy normal. Siguiendo con el artículo decían que Rocío era una niña superdotada, pero que le costaba concentrarse, que tiende a imponer sus propias condiciones, perfeccionista y frustrada ante los fracasos. Es decir, como que ya la niña de pequeña, pues que vamos, a lo mejor pues le creaba una frustración el perder o no entender algo, ¿no? Esto es lo que establecía la psicóloga. También concluye este análisis que le hicieron a la niña con que no quiere ser separada de su madre. Nos ponen unas imágenes de Rocío Flores muy pequeña diciéndole pesados a los periodistas, y aquí soy muy fan de esta frase, porque sí, los periodistas en este país, no sé cómo serán en el resto, pero son muy pesados. Y luego nos ponen a la propia Rocío Carrasco diciendo que al final él cumplió con lo que le dijo cuando se fueron a separar, de lo de te vas a cagar, voy a hacer que te odien, voy a hacer que los pierdas y tal, ¿no? Que creo que esta imagen, si no recuerdo mal, ya la vimos o en algún avance o en el primer capítulo. Dice también Rocío Carrasco, bajo sus propias palabras y su propia vivencia, quiero recalcar en todo momento que esto no me lo invento yo ni me lo saco de la manga, esto es algo que ha dicho la propia Rosito en su docu-reality, que bueno, que era normal. Era algo totalmente normal que los niños se fueran a la cama y ella se fuera a la cama, pero que empezó a notar que de un tiempo, cada vez que la niña le era devuelta los domingos, como que cuando apagaba la luz y ella se metía en la cama, la niña, en este caso Rocío Flores, empezaba a llorar diciéndole que encendiera la luz y que qué pasaba. Y entonces aquí, según nos relata Rocío Carrasco, Rocío Flores le confesó que tenía miedo de que apagara la luz porque su padre le había dicho que si apagaba la luz, en ese momento por la noche se iban ella y Fidel a la calle y les dejaban solos en casa y que no quería que la dejaran sola, ¿no? Era algo que a la niña como que le dejó muy calado, algo que le dijo su padre, según la historia que nos ha contado Rocío Carrasco. En todo momento quiero dejar claro que esto es una versión que ha contado y ahora nos queda escuchar la versión de Rocío Flores. Hay que escuchar, es que a mí me hace mucha gracia cuando dicen hay que escuchar a las dos partes. No, hay una tercera parte que ya es mayor de edad, que se puede sentar en un plató y creo que lo va a hacer, en la cual nos puede relatar sus vivencias y lo que ella recuerda. Pocos recuerdos que tenga, algo esclarecedor podrá ser. Ya la dirección que tome Rocío Flores en su testimonio la desconozco, porque no la conozco tanto como personaje televisivo como para decir se va a decantar por esto o por lo otro.
Pero creo que este es el testimonio decisivo, no el de Antonio David Flores, que está diciendo a la gente, bueno, ¿y qué piensa él? No. Yo prefiero escuchar lo que dice Rocío Flores, que es de verdad para mí, junto a su hermano, la voz que tendrían que tener. Yo sé que su hermano, por su situación, no puede manifestarse públicamente, pero es Rocío Flores la que tiene las riendas ahora de decir lo que ha vivido y cómo lo ha vivido. Aquí dice Rocío Carrasco que fue donde empezó a notar el cambio de la hija y le pregunta, creo que es la reportera, le dice, ¿pero por qué no cogiste el teléfono y le dijiste a Antonio David? Por aquí sí que no. Y ella dice porque estaba muerta de miedo, porque, ¿sabes? Como que dio a entender, o yo lo entendía así también, que yo también oigo y entiendo lo que yo como espectador capto, ¿saben? Como que tenía miedo de que esto pudiera suponer un frente nuevo abierto con Antonio David que le declarara aún más la guerra. También nos contó que a veces cuando recogía a los niños los fines de semana los metía en el coche y cuando los niños ya no le podían escuchar, ella afirma que él la increpaba y le decía te vas a cagar y la insultaba y bueno, intentaba humillarla un poco y diciéndole te lo voy a quitar, te van a odiar. Afirma también que cuando vio que Antonio David Flores pues tenía trato, tenía buena relación con gente de su entorno, fue cuando sus fuerzas empezaron a venirse abajo. Ella dice que estaba como un poco en contra, ¿no? Porque, o sea, como indefensa. Porque claro, ella estaba intentando hacer todo amparada en un abogado que diera la cara, que dijera este paso hay que seguir, y que él, por ejemplo, hacía las cosas que hacía fuera de eso, ¿no? Se movía más libremente por un tablero de ajedrez, por así decirlo, en el que ella solo podía ir como un peón en línea recta contando cada paso con su abogado. Aquí es donde llega el episodio a su momento más cumbre, cuando Rocío Carrasco afirma que un día Antonio David Flores le tenía que devolver a los niños, ya dijo a las 9, había pasado la hora, no se habían presentado, mandó a un señor que se llamaba Paco, vale, y por lo visto este señor estuvo esperando como unas 3 horas a que le trajera a los niños, perdón, y bueno, cuando se lo llevó le dijo a Rocío estoy aquí, ya te subo los niños. Y Rocío dice que empezó a notar que cuando le tocó un bulto o algo grande al niño en el brazo, el niño reaccionaba y chillaba, ¿no? Gritaba de dolor. Y entonces fue cuando le preguntó a Rocío, hija, a Rocío Flores, que qué había pasado. Y la niña le contó que el hermano se había caído de la litera durmiendo. Entonces le preguntó que por qué su padre no lo había llevado al médico. Y ella le dijo que su padre le había contado que ya le diría de llevar, que la madre llevara a la niña, al niño al médico cuando ella pudiera, o sea, algo así, contó Rocío Flores. Bueno, en este caso, Rocío se alarmó al ver el tremendo bulto en el brazo del niño y según dijo Fidel, pues corrieron al hospital. En el hospital la doctora que las atendió le dijo, oye, que cómo es posible que se haya caído, tal, y entonces como Rocío Carrasco se sintió como observada y como juzgada, como le dijo, oye, mira, no, que la niña me la acaba de devolver su padre, que pasó el fin de semana con ellos. Y por lo visto, el niño llevaba con la caída desde el viernes y era domingo, que es lo que dice Rocío Carrasco, que no entiendo yo que se caiga el niño un viernes y el domingo todavía tenga el brazo roto. Bueno, por lo visto lo tenía prácticamente partido a lo que viene siendo por la mitad. Ella dice que se acercó a una comisaría a poner una denuncia, la cual constaba que el niño llevaba con el brazo roto desde el viernes, presentó las pruebas médicas, los partes, la radiografía y que ella no estaba con el niño en el momento de esa caída y que, y bueno, todo lo que le contó la niña, ¿no? Que se había caído de la litera y tal, pero que al tiempo retiró la denuncia porque no quería que sus hijos tuvieran ningún tipo de problema con su padre, que a su padre no le pasara factura todo lo que ella había redactado en esa denuncia, ¿no? Que como si pudiera venírsele encima a lo más grande a Antonio David y sus hijos no pudieran disfrutar a su padre. Nos ponen más imágenes de archivo y vemos a Antonio David Flores diciendo, bueno, le preguntan, ¿qué le puedes dar tú a tus hijos que no le pueda dar Rosito, por ejemplo? Y él habla de estabilidad, de estar con ellos más tiempo en casa, ¿no? Esos argumentos normales. Pero también aquí hay algo que me llamó mucho la atención y fue que dijo que la niña le hacía preguntas de cosas que no le encajaban. Entonces aquí la reportera le pregunta a Rocío Carrasco, oye, ¿a ti la niña te ha hecho preguntas? Y dice, a mí jamás me hizo ninguna pregunta. Por eso me choca que a él sí se las haya hecho o no. Rocío afirma que no hay ningún documento oficial donde se diga claramente que ella no tiene la custodia de sus hijos y aquí es donde ella empieza a moverse para pedir la nulidad eclesiástica. Uy, lo he dicho bien y de carrerilla. Dificilita la palabra. Bueno, ¿en qué consiste esto? Cuando te has casado por la iglesia, la nulidad papal es para que la iglesia
digamos, tú te divorcias por lo civil, pero a lo mejor en la iglesia sigues casado con esa persona, en fin. Bien, es como una especie de divorcio, pero dentro de la iglesia, ese pacto que hiciste en la iglesia, pues también derrocarlo. Bien, pues ella afirmó varias veces que quería divorciarse de Antonio David Flores, porque mira, y comentó el episodio de ir caminando a la playa, episodio que también corroboró su tía Gloria y bueno, digamos que varias personas más, entre ellos el marido de esta señora, la Gloria, que era la hermana de su madre, pues decía que en una ocasión increpó a Antonio David Flores diciéndole que si no le daba vergüenza lo que le estaba haciendo a Rocío, y él le dijo: me gustaría saber lo que harías tú si se te plantaran delante un buen par de tetas. Algo así especificó este señor en este acta, que como digo está todo sellado y documentado. La tía de Rocío Carrasco también afirma que Antonio David Flores muchas noches tuvo que dormir fuera porque se iba de fiesta y venía de madrugada y se quedaba a dormir en el coche o en donde pudiera. También habían palabras de Rocío Jurado, o sea, Rocío madre, ¿no?, diciendo que Antonio David era una persona con un humor muy cambiante, muy volátil, vamos a decirlo así para que nos entendamos entre todos. Su humor variaba mucho y tenía reacciones muy poco pacíficas, por así decirlo. Y aquí llegó un momento donde ya yo, porque vamos a ver, porque estaba, sí, claro, eso lo dijo la madre, no sé qué, es que aquí se toman declaraciones a ambas partes, es decir, estas palabras que ha dicho la madre de Antonio David las ha propiciado la propia señora, es decir, no, esto no está inventado, es un documento oficial firmado, que es donde dice que, bueno, que a ella no le consta en ningún momento que su hijo fuera infiel. Hombre, señora, su hijo no le va a decir: acabo de venir de serle infiel a Rocío, creo yo, ¿no? Yo esas cosas no se las contaría a mi madre. Pero sí que dice y se da el lujo de afirmar, que es lo que yo les digo siempre, ustedes que siempre le pidan pruebas a Rocío, pero también hay que pedir pruebas a todos los demás que están afirmando con tanta naturalidad, como por ejemplo cuando dijo a Antonio David que Fidel trataba con señoritas y con cositas mágicas, ¿saben? Nos entendemos, ¿no? Pues este tipo de acusaciones que hizo la señora también creo yo que tendrías que haber aportado pruebas. Tú no puedes acusar a alguien de algo así, como por ejemplo de que tu hijo nació con necesidades especiales por culpa de los hábitos de la madre. También que el Alzheimer del padre de Antonio David empeoró a raíz del comportamiento de Rocío Carrasco y que a su propio padre, es decir, al padre de Rocío Carrasco, le pegó un infarto por la forma de ser de la hija. Son acusaciones muy graves vertidas en este documento, ¿no? Al final, digamos que se les concedió la nulidad eclesiástica porque los consideraron inmaduros a ambos, que esto es lo que me gusta, que Rocío Carrasco no dice: no, lo consideraron inmaduro y lo invalidaron. No, ella lo reconoce, o sea, a mí también me dijeron que yo no estaba capacitada para tener ese matrimonio. Ponen otra imagen de archivo donde Antonio David está perdiendo los papeles, diciendo ahora solicita la nulidad eclesiástica, ahora resulta que yo no soy ni el padre de esos niños, y quién se supone que está pasando la pensión a esos niños. Y aquí es donde Rocío Carrasco interrumpe el vídeo y dice: tú no, yo me quedé muerto, con ese momento que me quedé como diciendo, no me lo esperaba, ¿saben? Y aquí es donde yo digo, aquí Rocío Carrasco tiene razón en lo que dice de que ¿quién le está diciendo nada de los hijos? A nulidad eclesiástica se refiere a la unión que tenemos nosotros en la iglesia. No tiene nada que ver con que esos niños no sean tuyos. O sea, se está diciendo que el matrimonio es nulo por incompatibilidad o por cosas que han sucedido dentro del propio matrimonio. Algo que antiguamente se veía mucho, no sé si ustedes se acuerdan, que si no consumías el matrimonio lo podías anular o cosas así, ¿saben? Que antiguamente, esto fue hace 20 años, que tampoco hace la tira, pero ustedes me entienden. Entonces, claro, Antonio David estaba pegando el grito en el cielo y yo pensando, pero si lo mejor que te puede pasar es la nulidad eclesiástica, por si tú quieres casarte ahora con Olga, puedas casarte también por la iglesia si esa es su ilusión o cualquier cosa, ¿saben? Pero él lo estaba llevando al terreno de los hijos y eso no tiene nada que ver, la paternidad con la unión o con el matrimonio. Ella afirma que creía que muchas veces los niños no estaban ni con él ni con Olga, sino que estaban con una tata, ¿no? Rocío Carrasco afirma también que ella les enseñó desde pequeños a sus hijos que lo que pasara en casa de cada uno, en casa de su padre o en casa de ella, se tenía que dar en casa de cada uno, que a ella no le interesaba lo que pasaba con su padre y Olga, y que a su padre y a Olga no les interesaba lo que pasaba en casa de ella y Fidel, a no ser que pudiera ser algo que supusiera algo malo para los niños, ¿no? Pues mira, me ha gritado, mira, algo grave, ¿sabes? Pero que no fuera un Olga me ha dicho esto, papá me ha dicho esto, mamá me ha dicho esto, Fidel me ha dicho esto, ¿sabes? Bueno, luego salen una serie de declaraciones, las cuales televisivamente y bueno, en revista también la tenemos plasmada, donde Antonio David asegura de que han obligado al niño a decir papá a Fidel. Y Rocío Carrasco contrarresta esta declaración diciendo
que no, que el niño le llamaba papá, pero que desde el momento uno le decía, no, papá no es este es Fidel. Y que como el niño a lo mejor no se apañaba con lo de Fidel, le dijeron que es Pepe o Pepe o una cosa así. Antonio David Flores empieza a especular junto a Maciel, que aquí ha recibido hasta Maciel, que posiblemente y seguramente Fidel pues no sea buena persona con Rocío Carrasco, por decirlo así. Rocío Carrasco dice, eso él lo dice en televisión porque sabe que no es verdad. Si él tuviera una sola, pues digamos así, certeza de que eso está pasando de verdad, él se hubiera presentado en un juzgado a denunciar para reclamar a sus hijos, lógicamente. Tú no puedes decir en la televisión, mira a mis hijos tal, y luego no reclamarlos tú, ¿no? Es decir, la custodia total. Así que eso es una cosa que a mí me dejó pensando también, ¿no? Porque claro, si tú ves que Fidel no es buena persona, si tú ves que Fidel está cometiendo esa serie de delitos, pues lo lógico es que tú dijeras, oye, los niños conmigo porque está viendo esta situación, porque tengo esta certeza. Bueno, y aquí a una de las tatas que tuvieron por último, nos enseñan un documento en el cual se redactaba que Antonio David Flores como que le habría dicho que fuera tómbola, que le ayudara, que le iba a dar una compensación económica. Luego con el tiempo le dijeron que no fuera tómbola porque eso le quitaría credibilidad de cara a un juzgado, porque a lo mejor el juez podría haber pensado, ¿no?, que se había atribuido un dinero y que a lo mejor lo había hecho por espectáculo o por meramente un tema meramente económico. Entonces Antonio David Flores le pide que por favor le ayude en el juzgado, que le van a pasar las preguntas previamente para ya saber más o menos las respuestas que iban a dar. En un primer momento, esta señora, esta empleada doméstica, se lo cuenta a Rocío Carrasco. La señora, por lo visto, dejó de trabajar con ellos, pero según afirma Rocío Carrasco, no fue porque ella la echara, porque ella tomó como acto de buena fe que le contara lo que le había propuesto Antonio David Flores, sino que ella tuvo una serie de circunstancias personales, un embarazo, no sé qué, y bueno, y decidió irse de la casa y luego hacerse una exclusiva en la revista. Dice todo lo que ella me había dicho que no quería hacer, pues al final lo terminó haciendo, donde contaba que Fidel pues podría haberse sobrepasado. Incluso se habla de un teléfono móvil que le quería comprar a Antonio David Flores a la empleada para no tener que hablar por el teléfono de la casa, para que no quedara en constancia esa llamada. Y Rocío Carrasco afirma que había una línea exclusiva para que los niños hablaran con su padre, es decir, que ya tenían una línea aparte para eso. Una de las preguntas a las que Antonio David presuntamente querría meter en esta especie de pacto sería lo de que él se cruzó con Fidel en la casa, como para decir que bueno, que ya antes de divorciarse ya ella había empezado su relación con Fidel. Por lo visto, esta denuncia de maltratos a Fidel se archiva porque no encuentra pruebas concluyentes, pero eso nadie lo dice porque ya el titular estaba ahí, el de la tata, diciendo que Fidel, bueno, pues se había sobrepasado y que ya el daño ya estaba hecho, entonces eso no interesaba. Ponen otra imagen de archivo de Rocío Carrasco diciéndole, le joda quien le joda, pues estoy muy enamorada de Fidel y Fidel está muy enamorado de mí. Ella dice que dijo estas palabras tal y como las sentía en ese momento. Y aquí se forma un pequeño escándalo porque Maciel afirmaba que había visto un ojo morado en Rocío Carrasco, que estaba perfectamente maquillado. Y bueno, Antonio David Flores dijo, ojalá que no, pero qué tal, ¿saben? Empezaron ahí a tener un debate público en un programa de televisión, ahora mismo no situó qué programa era específicamente, de si ese ojo estaba morado, que si no, que empezaron a especular con eso, algo que podrían haber desmentido perfectamente las de maquillaje o cualquier cosa. Simplemente Rocío Carrasco dijo que no era un ojo morado, que eran ojeras de haber estado la noche entera llorando, a lo que Antonio David Flores le dijo que no tenía pinta de haber estado llorando y que no cree que hubiera derramado ni una sola lágrima, y ella dijo que cómo no lo iba a hacer con todo lo que se le había venido encima a la acusación de Fidel de haber sido un presunto maltratador. Eso incluso llegó a los juzgados, ¿no? Y bueno, demandó incluso a la productora porque ella creía, dice, con todo el dolor de mi alma, pero yo creo que la productora era la responsable de todo ese contenido, ya que era la que emitió esas imágenes. Así que hasta aquí llegó el 6º capítulo, que nos lo han dividido en 2 partes, y la verdad es que me he quedado con muchas ganas de saber cómo sigue esto, pero Telecinco está estirando demasiado el chicle. Yo creo que esto va a llegar un momento donde si Telecinco sigue mirando para su bolsillo, esto va a dejar de interesar porque no puedes alargar muchísimo este formato. Esto es como lo de Cantora, la herencia envenenada, ¿no? 2, 3, 4 programas está muy bien, pero estirar más
es un poquito innecesario, ¿no? Porque además creo que incluso me atrevería a decir que están poniendo imágenes repetidas. Algunas cosas las están repitiendo bastante. Y hasta aquí ha llegado mi resumen, señores y señores. ¿Cómo te has quedado? ¿Qué te ha parecido este sexto capítulo de Rocío? Necesito todas tus opiniones, que para eso está la cajita de comentarios. Recuerda que ya arrancamos Supervivientes en el canal. No sé si seguiré comentando Rocío, depende de la acogida que tenga este vídeo, por ejemplo, porque ya al empezar Supervivientes, Love Island y RuPaul Drag Race España, que empezará dentro de muy poquito, voy a tener la agenda un poco apretada. Pero si ustedes quieren que siga con este tipo de contenido, déjenmelo saber de la mejor manera, que es con un buen like, suscribiéndote si no lo estás llegando aquí por este vídeo, que lo compartas para que la gente lo pueda ver, pero sobre todo que hagas el favor de quedarte y de cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo. Las horas, hijo, las horas.